7:35 de la mañana, lo que les adelantaba Marisa Glave, Ana María Choquehuanca, congresistas de la República, se encuentran ya con nosotros. Gracias por estar hoy y acompañarnos. Vamos a comenzar en este caso con la congresista Choquehuanca porque acaba de estar usted en la zona afectada. ¿Cuáles han sido sus impresiones? Por supuesto, pues sabemos la calidad de las viviendas ha tenido un rol determinante, ¿no? en el grado de daños. ¿Qué sabemos? ¿Qué cosa es lo que usted ha podido ver ayer? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad, el tema va por ahí, por el tema del material de las viviendas, que es quincho, que es adobe, que es un material deslizable muy rápido. ¿Por qué? Porque el sector es de gente de extrema pobreza, la población es vulnerable y siempre ha vivido bajo la indiferencia de los gobiernos. O sea, eso no es de ahora. Aquí tenemos nosotros un valle del Colca con fallas geológicas, por ejemplo, en la profundidad que solamente tiene 3 kilómetros hacia abajo, de pronto, entonces todo esto ayuda, y está el cañón, entonces la zona, siempre hay deslizamientos, tenemos lo del volcán también que estaba en erupción, o sea, son varias situaciones que se han presentado, sí, pero que han necesitado también del apoyo de las anteriores gestiones presidenciales, o sea, nunca en Arequipa siempre se ha pedido el apoyo y la mirada hacia lo que significa el Valle del Colca, que es un potencial turístico enorme y que podría serlo más si hubiéramos tenido el soporte necesario. Lamentablemente el turismo desarrolla cada región, pero estas regiones, yo he trabajado mucho con artesanos, yo vengo de ese sector de emprendimientos, de artesanía, y siempre que hemos trabajado en los talleres, siempre hemos visto las personas viven con lo necesario, la desatención ha sido bárbara en realidad. La cultura de prevención, Marisa, veíamos además, ¿no? Por supuesto, el tema de la construcción de las viviendas es absolutamente fundamental y veíamos también cómo la participación, por ejemplo, en los simulacros es muy baja en la zona, ¿no? Escuchábamos al funcionario lamentarlo esta mañana, al funcionario en Arequipa. Es un paquete. Cuando hablamos de políticas, hablamos de un paquete donde está involucrado, por supuesto, el sector vivienda, ¿no? Seguramente incluso el sector turismo para situaciones como esta, donde debería haber una atención especial. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Mira, primero creo que necesitamos nosotros aprender lecciones de hace 9 años, digamos. Justo yo ayer recordaba que ayer se cumplieron 9 años del fatídico terremoto del sur, ¿no es cierto? Y que de lo que se vivió ahí hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender. Primero, hubo mucha destrucción también de vivienda rural y se implementaron un conjunto de mecanismos de construcción en adobe mucho más seguros, por ejemplo, que trabajaron la UNI y la Universidad Católica, que permitían, por ejemplo, viviendas rurales mucho más seguras. Es decir, el adobe per se no tendría por qué ser... Es siempre más riesgoso, digamos, es más riesgoso. Claro. Sin embargo, muchas veces uno tiene suficientes recursos económicos para poder construir en material noble. Entonces tú puedes mejorar la construcción y hacerla mucho más segura. Y entonces, esto fue un programa que se planteó, por ejemplo, en Forsur, y se aplicó solo para alguna parte y otra parte en la que no se aplicó. Y simplemente se abandonó. ¿Alguna razón por la cual se discriminara? Bueno, no hay una política de vivienda rural, ¿no es cierto? Con la justa se ha avanzado hacia una política de cocinas mejoradas. Exacto. Pero no ha terminado de ver la integralidad de la vivienda y tenemos que entender que también tiene que haber una política de vivienda rural. Y ahí hay un hueco. Lo otro que tenemos es ponernos a pensar qué pasaría, digamos, para ciudades como Lima. Yo ayer siempre termino pensando en qué hubiera pasado si es que nosotros tuviéramos este tipo de sismo acá. O sea, después de los años 70, Lima no ha vuelto a tener un terremoto o un sismo de alta magnitud. Y entonces no sabemos, por ejemplo, qué cosa pasaría en los antiguos asentamientos humanos hoy consolidados, por ejemplo, cuya construcción ha sido construcción progresiva, es decir, la gente construyó. Cualquier persona que conoce, ¿no es cierto?, sabe que ha sido la propia población quien ha construido sin mayor asistencia técnica ni tipo de apoyo de parte del Estado. El Estado ha tenido, Enrique, una política de lote y no una política de vivienda. Y lo que necesitamos en el Perú es una política de vivienda popular y una política de vivienda rural. Cuando se habla, congresista Choquehuanca, del déficit precisamente, ¿no?, de viviendas, un porcentaje de ese déficit está planteado en la calidad de la construcción. Marisa nos describía, bueno, la situación en Lima son los asentamientos humanos. Uno piensa en las quintas del centro de Lima, o sea, ¿qué cosa quedaría? Entonces, Enrique, por ejemplo, sí hay un estudio de qué cosa pasaría.
Pero a diferencia de Colombia, por ejemplo, que tiene un estudio también muy claro qué cosa pasaría en las zonas de construcción progresiva, es decir, donde la gente ha construido su propia vivienda, nosotros, en el caso del Perú, no tenemos esa data. En el caso de las viviendas que son antiguos solares o que son antiguas casonas, que están en una situación de inhabitabilidad, es terrible. Mira tú nomás, en las últimas 2 semanas hemos tenido el desplome total de una de las viviendas antiguas del centro histórico y hemos tenido el incendio final del buque, digamos, ¿no? Con lo cual sí tenemos un problema grave de vivienda. Es un fenómeno entonces, o es una situación diferenciada, digamos, ¿no? O sea, lo que estamos describiendo aquí, ¿no? Es un punto, el tema de la vivienda rural es otro. Como decía Marisa Glave, decía, claro, consideramos de alguna manera un avance muy importante el tema de las cocinas mejoradas, que la gente ya no cocine pues con leña y que no pues se enferme dentro de su propio domicilio, pero de repente se ha pasado por alto la calidad misma de la construcción en zonas sísmicas como esta. Ya puntualmente, en un caso como el de Caylloma, ¿no? y Chupampa, ¿cuáles son las políticas que se tendrían que avanzar de inmediato? Bueno, yo creo que es lo que dice Marisa también, esa política de vivienda rural. En verdad, mire, un ejemplo, en Achoma, por ejemplo, en Ichupampa más, al 90%, pero en Achoma tenemos ya en un primer reporte 585 viviendas. De esas, 227 están colapsadas. Ahí. O sea, 327 son inhabitables en este momento y 27 ya, ni hablar. Entonces, en base a ese reporte, ¿qué hacemos? O sea, en Ichupampa es el 90%. O sea, uno va por las calles, camina y está llena Está de destruido el escombros. distrito. La gente está durmiendo en la plaza, a la intemperie. Ahora, tenemos ahí otro problema, que es el de friaje. La reacción del gobierno ha sido inmediata, por ejemplo, en evitar que queden estas zonas aisladas. Eso es lo más importante, porque ahí no hay ingreso de alimentos, no hay ingreso de apoyo, no hay ingreso de nada. El ministro de Transporte se trasladó ayer a primera hora con el ministro de Defensa. Hay 5 helicópteros a disposición, que lo primero que hizo fue también trasladar a esta pareja americana que lamentablemente el esposo falleció, la señora ha sido intervenida, entonces llevar a los heridos, en fin. Pero esas son medidas inmediatas, pero ¿qué hacemos aún después? Y yo lo que sí sé es que nuestro gobierno lo que va a hacer sí es implementar esta política. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿qué es lo que hemos visto cuando hay un siniestro? Llegan las casitas prefabricadas, el tipo, ¿y hasta cuándo las vemos? Hasta años después. Y se quedan de permanentes. No pueden quedarse. Entonces, habíamos pensado ayer, conversando con las autoridades, con la gobernadora regional y con todos los que hemos estado, decimos, ¿qué hacemos? Alguien planteó en Achoma algo que a mí me pareció muy interesante. Cuando hubo el terremoto del 60 en Arequipa, ahí se formó la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. ¿Qué significa? Que esta Junta de Rehabilitación trabaja con planes concertados, con estrategias, con presupuestos. O sea, es una Junta de Rehabilitación para adelante que genera además desarrollo. Yo estoy segura, es lamentable lo que ha ocurrido, pero esto va a hacer que el foco de atención que está en este momento puesto en esta zona va a lograr que nosotros podamos desarrollar también esta zona, porque siempre después de un desastre como viene también, genera desarrollo. Que no es el caso que hablabas de los 9 años del terremoto de Ica. Bueno, hay algunas zonas hay algunas que todavía lecciones, no están construidas. Y de hecho, mira, una cosa, justo ayer hablaba con Gustavo Riofrío, que fue parte de la gente que estuvo en la zona mirando qué cosa ocurrió. Y la tendencia es a reconstruir las grandes actividades económicas, a reconstruir el PBI, como quien dicen, pero no se termina de reconstruir la economía local, el tejido económico local, que termina destruyéndose precisamente así como se destruyó la casa, se destruyó la bodega, se destruyó la pequeña tienda, se destruyó lo que permitía empleabilidad local, ¿no? Entonces, el Valle del Colca, que es la zona donde finalmente hemos tenido este sismo, tiene todo un corredor turístico, pero tiene también un corredor agrícola, ¿no es cierto? Entonces, hay que entrar, primero, no a reconstruir la pobreza. Es fundamental que este tipo de fenómenos nos permita, como ha dicho la congresista, una estrategia de desarrollo, ¿no es cierto?, que nos permita reconstruir el tejido urbano, el tejido económico y más bien buscar potencialidades hacia adelante, ¿no?, que sí existen en la zona, es decir, sí es una zona con un alto potencial turístico y también es una zona con alto potencial agrícola. Entonces sí podría tener una estrategia de desarrollo. Pero es una oportunidad, ¿no?, lo que usted dice, precisamente para desarrollar una cultura antisísmica también ya en lo que se vaya a reconstruir. Claro.
desastre, ¿no? Hay que pensarlo además con prácticas locales. Claro. Eso también es muy importante, ¿no? Porque también, si es que no se adapta también la propia población, no se apropia, digamos, del tipo de construcción, no va a funcionar, ¿no? Por eso es que es interesante también estas propuestas que se trabajaron desde la Universidad de Ingeniería o desde la Universidad Católica, que trabajaban mecanismos diferentes para, con instrumentos de la propia Adaptándose zona, adaptarlos para situaciones de mayor riesgo, digamos. Y ha tocado un punto muy importante también, el tema de la agricultura. A ver, toda esta zona vive del agro, agricultura, la artesanía, que no tiene mayor respuesta, pero sí la agricultura. Los canales están colapsados, están deshechos, algunos están ya fisurados. No hay agua, los animales allí no tenían agua, bueno, menos la población no tenía agua. El agua, ¿por qué? Porque ellos jalan el agua en tubos de manantiales, entonces baja el agua, pero con esto pues, se han roto los tubos y simplemente se quedaron sin agua. El problema de la luz se ha podido generar, los medidores están colgando y todo, pero igual la luz se ha repuesto en algunas zonas ya. Pero el tema del agua es un tema urgente. Entonces yo quiero aprovechar también de esta oportunidad para hacer un llamado a la empresa privada. Necesitamos agua, abrigo y alimento. Alimento no perecible, sobre todo, están durmiendo en la plaza, con un tema de friaje, Marisa, friaje, una temperatura atroz, o sea, nosotros tenemos que ponerle atención a esto, pero sí, el gobierno está tomando las medidas necesarias. Hoy de aquí me voy a coordinar con el ministro de Vivienda para ver cómo hacemos para que estos módulos lleguen cuanto antes al margen de las carpas, que ellos no pueden. ¿Cuántos módulos se están preparando, sabemos? Nosotros, ayer se han requerido 250 módulos para esta zona de Ichupampa. Estaban haciendo ya la estadística para ver cuántos en Achoma. En Yanque, si bien es cierto, han habido cuatro muertos, pero la zona no está tan colapsada. Para mí, colapsada. El centro de atención, Ichupampa y Achoma. Sobre todo Ichupampa, que ha quedado, pero en verdad es, no sé, todo destrozado. ¿Un distrito como Ichupampa tendría que terminar siendo reubicado de repente? Depende en realidad, o sea, ahí necesitamos tener certeza de cuál es la situación del suelo, ¿no es cierto? Y tener finalmente cuál es el nivel de vulnerabilidad, exactamente. Porque en realidad también depende de cuán cerca han estado de la zona sísmica, ¿no? Y probablemente eso tiene mayor impacto. En este caso, el problema es que entiendo que la profundidad ha sido muy baja, es decir, el sismo ha estado mucho más alto, muy superficial. Entonces la sensación y el efecto, digamos, es mucho mayor, ¿no? Por eso tenemos 1.200 damnificados, que es un número relativamente alto para el tamaño de la población prácticamente en esta zona. Casi total, ¿no? La mayoría de la población, casi toda la población. Sí, no, de eso no te quepa la menor duda. La mayoría de la población, o sea, yo me voy al 90%, es verdad. Y esto, en Ichupampa es total. Entonces creo que en este momento lo que sí hace falta también es de pronto ver de inmediato una proyección hacia lo que significa, digamos, erradicar allá, no, porque tuvimos ese problema en Maca, cuando hubo también el problema en Maca. Entonces, ahora también ha estado afectado Maca. En Maca se fue, la gente, bueno, dijeron los vamos a reubicar, porque eso sí es una zona más movida. Pero algunos se fueron y algunos no. Ahora, uno piensa además también, hay un tema de descentralización, es decir, los recursos con los que cuentan pues estas autoridades locales son paupérrimos, se imagina uno, o sea, es decir, porque ahí veíamos el bloqueo de las vías y por supuesto dentro de la propia localidad era muy poco lo que la autoridad podía hacer. Porque no tiene recursos. ¿Qué políticas podrían corregirse al respecto? Incluso pues se ha dicho que el último gobierno recentralizó mucho el presupuesto. ¿Qué se puede hacer con las autoridades ya locales, distritales en materias de estas antisísmicas? Claro, y yo creo que el tema del canon, por ejemplo, es un clamor de todos los alcaldes en cuanto a, por ejemplo, a municipios que estuvieron recibiendo, digamos, una cantidad aceptada y ahora reciben, por decir, 9.000 soles al mes. Dicen, ¿qué hace una autoridad con 9.000? Pero ahí también yo me voy al tema de la gestión, ¿no? Y al tema de la ubicación de la localidad, la cantidad de población. O sea, hay muchos factores que nosotros podemos ver para una redistribución equitativa del presupuesto en cuanto a la cantidad poblacional, ¿no? La densidad poblacional es muy importante cuando se hace una redistribución de presupuesto y tiene que haberla. Ahora, hay una agenda pendiente, Enrique, y es la descentralización fiscal, que esa es una agenda que ha trabajado tanto la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que muchas de estas municipalidades son parte de esta red. La REMURPE trabajó y planteó un conjunto de competencias y especificidades
para este tipo de municipios, que son precisamente rurales, que tienen una densidad poblacional menor y que tienen características particulares, muchas veces sometidas a mayor riesgo, porque precisamente la agricultura y otro tipo de actividades terminan teniendo mucha más afectación por fenómenos naturales que otro tipo de actividad económica. Y por tanto, necesitas tener tú municipios con una estrategia de desarrollo económico local mucho más agresiva que municipios urbanos, digamos. Pero bueno, la REMURPE, la Red de Municipalidades Rurales, AMPE y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, porque el día de ayer hay que recordar, yo en algún momento vi la desesperación de la de la gobernadora regional, ¿no es cierto? La señora Yamile Osorio estaba diciendo con mucha atención que no lograba llegar a la zona, Claro, sí, que el nivel de obstrucción de las vías era muy grande y que lo poco que ella podía llevar desde el gobierno regional era algo que simplemente no podían entrar por la vía Chivay, tenían que entrar por la otra zona hacia Arequipa, ¿no? Entonces, finalmente lo que tú ves es gobiernos regionales y gobiernos locales que no terminan de tener ni los recursos para cumplir las propias competencias que hoy tienen, claro, Enrique. Entonces, en el año 2013, y eso hay que recordarlo, el año 2013 hubo una mesa, digamos, una especie de espacio de coordinación entre el Ministerio de Economía y los gobiernos locales y regionales para poder pensar si es que podían o no cumplir con sus competencias. Y por consenso, Enrique, incluido el MEF, se dijo que todas las competencias que se les habían entregado no las podían cumplir porque no estaba garantizado el presupuesto. Entonces tenemos un gobierno nacional que hoy, Enrique, concentra más del 74% del presupuesto, es decir, los más de 1.800 municipios locales distritales, más de los 200 provinciales, más los 25 gobiernos regionales, tienen menos del 30% del total del presupuesto. No reciben 13% y los otros 12%, ¿no? Que es ese 25%. Claro, entonces, y tienes tú más del 74 punto algo, casi 75% de la plata concentrado en el gobierno nacional. Absurdo, porque tú tienes ministerios como el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Educación, que históricamente reciben, digamos, así de plata al comienzo cuando entregamos el primer presupuesto y luego no pueden ejecutar. Entonces hacen transferencias condicionadas a los gobiernos locales. Lo que le falta a uno le sobra a otro. Y uno veía precisamente, estaba el fin de semana en Huánuco, en uno de los viajes del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y claro, el requerimiento prácticamente de todas las autoridades es vías, ¿no? Para empezar. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando del acceso del acceso que lo hemos visto en las fotos. El 80% de las vías del sistema nacional está pavimentada. Sin embargo, las vías de la red regional es apenas el 15% la que está pavimentada. Entonces, ahí uno entiende también la naturaleza de los reclamos de las autoridades locales, ¿no? O sea, ok, muy bien, o sea, se ha avanzado, es innegable, ¿no? Que a lo largo de los años, pero estamos en pañales todavía en términos de vías de la red regional. Pero lo y eso uno lo ve en una situación como esta, de la descentralización fiscal es esto, que es que tú miras la cadena y cuánta plata requiere que esa cadena se cumpla. Es decir, la responsabilidad de vías, por ejemplo. Para yo cumplir como gobierno regional mi responsabilidad en la red de vías regionales o para que los gobiernos locales cumplan con los caminos rurales, que son muchísimos, necesitas X. Y el gobierno te está transfiriendo 100 y tú necesitarías 1.000. Es decir, hay 900 que no se han logrado transferir. Entonces, la gracia de la descentralización fiscal es no depender del canon. Porque hoy día todo el mundo grita canon. ¿Por qué grita canon? Porque ese fue el momento en el que llegó una gran cantidad de recursos inesperados para un sector. Y todos ya daban por sentado, pero lo que fue un hipo lo daban por sentado. Claro, entonces el hipo ya pasó, entonces ahora empieza la caída de los precios y por tanto la caída del canon. Y comienza a verse la realidad. Ese momento tú tenías una abstracción, tenías una plata extraña que venía precisamente por una actividad económica que hoy comienza a bajar la cantidad de recursos que tiene. Entonces, hoy tienes que mirar la realidad de la economía local. En términos de descentralización fiscal, como decía Choquehuanca, por supuesto, uno acompaña, ¿no?, los reclamos y uno cuando viajas efectivamente al interior del país te das cuenta de la necesidad que tienen estas autoridades de acceder a más recursos, pero también es el tema pues de la capacitación. Exacto. Uno también se pregunta, ¿no?, si distritos como estos, afectados por el sismo, tienen algún tipo de competencia técnica. Seguramente no, tampoco. No. O sea, esto es un paquete que tiene que y lo que yo avanzar lo que yo siempre he criticado en los alcaldes es el desarrollo de su capacidad de gestión. Nosotros, o sea, yo siendo alcalde no puedo estar mirando solamente el presupuesto que me da el canon ahora, o el presupuesto que me da el gobierno si me lo da. Entonces, ¿dónde está mi capacidad de gestión, por ejemplo, para poder accionar? A ver, en zonas turísticas, la ESI de España,
más recursos. Entonces yo voy desarrollando, pero lo que sí necesita una mirada mucho más profunda de parte del gobierno son los poblados menores y los anexos. Allí no hay accesibilidad de vías, extrema pobreza, y no salen nunca. ¿Por qué? Porque nosotros como Arequipa, por ejemplo, criticamos mucho el centralismo de Lima, decimos Lima centralista, pero nosotros respecto de nuestras provincias también somos centralistas. Es un centralismo que se reproduce. Exactamente, entonces creo que nosotros hoy esto que ha pasado y lo que va a seguir pasando para adelante, tenemos que no solo trabajar con el tema de previsión, para mí es trabajar con el tema del conjunto, un trabajo conjunto. Por ejemplo, los alcaldes del Valle, ellos tienen una asociación también, pero que necesitan generar, yo sí pienso apoyarlos en estos temas de capacitación, que ellos conozcan también cómo pueden accionar recursos a través del MEF, a través de los ministerios, porque ellos son elegidos. Se pasa un año y están mirando dónde voy, cómo hago. No, necesitamos ponerles la capacitación al alcance, sobre todo a los alcaldes de zonas rurales, para que puedan ser gerentes de una municipalidad y puedan responder ante todo este tipo de cosas. Claro, por supuesto es muy importante, pero más importante para mí es la difusión de todo cuanto deben conocer, y más importante es también la capacidad conjunta que puedan llevar a cabo, ¿no? Muy bien. Hay, solo para cerrar, en ese caso, una cosa que sería muy importante es reconocer espacios que han agremiado a este tipo de municipios. Insisto, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que asocia a cientos de municipalidades rurales, ha sacado un conjunto de buenas prácticas apoyadas por Cooperación Española, Cooperación Alemana, en fin, por distintos sectores que les han permitido tener, por ejemplo, lo que ellos llaman el municipio escuela, que permite que los alcaldes y los nuevos gerentes o los nuevos técnicos de los municipios puedan acceder a buenas prácticas de municipios rurales, que les permita precisamente mejorar temas que tienen que ver con riesgo y control de riesgo y control de territorio, y con todo lo que tiene que ver con desarrollo económico local, que son elementos centrales para los municipios Hay rurales. experiencias entonces para replicar. Hay experiencias buenas. El propio Premio Ciudadanos al Día tiene también un buen porcentaje. Hace 10 años estas buenas prácticas eran 50, ahora son cientos. Y, lo que hay, que y hay un porcentaje de municipios y buscar, pequeños que también las cómo practican, se puede difundir. Y ahí yo creo que apoyar, si es que no se logra hacer el Ministerio de las Regiones que proponía el presidente Kuczynski, pero si por lo menos hay una voluntad desde el Ejecutivo, yo partiría por reconocer la REMURPE, reconocer AMPE y reconocer la ANGR y reconocer lo que estos tres espacios han tenido como lecciones aprendidas y cómo desde el Ejecutivo se puede apoyar con presupuesto y apoyo para capacitación a gobiernos locales, ¿no? Aquí concluimos en que la difusión Es tiene que darse en forma más fuerte de parte del gobierno, de parte de todos, y no dejar de mencionar tampoco los municipios productivos que viene trabajando Sierra Exportadora. Tiene resultados muy, pero muy significativos en el ámbito regional sur, y yo creo que lo que falta es la difusión, porque allí tenemos al alcance a través de municipios productivos, tenemos a Innovate, tenemos a programas de gobierno a los que podrían acceder, pero con prácticas productivas desde el municipio. Muy bien. Estamos, precisamente vamos a tener un enlace, pero Marisa, yo no quería terminar esta conversación sin tocar el tema de Venezuela. A mí me sorprende en realidad que sigamos hablando del tema ideológico cuando en Venezuela se nombra a un ministro del Interior el día que se le abre una investigación por narcotráfico. Es decir, ¿de qué ideología, de qué, en fin, ya, o sea, están los sobrinos de Maduro, ¿no? Metidos en el tema del narcotráfico? Venezuela está a borde del abismo social. El señor Capriles decía la semana pasada, ¿de qué diálogo me están hablando? Hace 20 años que no hay diálogo en Venezuela, y aquí hay una figura constitucional como la del referendo, que negarle el derecho a la población en estas circunstancias es irresponsable, es un atentado. ¿Qué dice Marisa Glave? No, ¿qué dice el Frente Amplio? ¿Qué dice Marisa Glave sobre la situación? Bueno, yo estoy de acuerdo en que se tiene que respetar la Constitución venezolana, y ahí estoy de acuerdo con el señor Capriles. Creo que es fundamental que se pueda llevar adelante el referéndum. Ojo, el señor Capriles acá señaló que la moción del Frente Amplio, más allá de mi opinión personal, era correcta. Él saludó nuestra moción, saludó que nosotros planteáramos que el espacio de diálogo que se ha generado ahí avance, más allá del diálogo en abstracto. Hay una comisión ahí donde está, por ejemplo, el expresidente Zapatero, que es quien está llevando adelante parte de este mecanismo, que ha sido aceptado tanto por la organización del señor Capriles como por el gobierno del señor Maduro, y ojalá se logre salir de la crisis económica, social y política que hay en Venezuela a través de un mecanismo democrático y de una salida dialogada.
Perfecto, Eso es lo que hemos pedido. gracias por la aclaración, Marisa. No, es que ha habido opiniones diferenciadas. Es sano que lo aclares con esa determinación. A veces, ¿no? Gracias, Marisa Glave, Ana María Choquehuanca, congresistas de la República.